¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pasaron 11 minutos de las 7 de la tarde. Bienvenidos a La Conversación. Estamos con Víctor Barría, puesta en el aire, operación técnica y la música. Está María de Los Ángeles Gómez allí en las redes de la radio, los compañeros de trabajo, Romina Velázquez, a Federico Sánchez, a todos los compañeros que hacemos toda la programación durante la tarde, ¿no? Bienvenidos a todos y por supuesto a ustedes por seguir cada una de las ediciones de La Conversación. Hoy vamos a dedicarnos a ver este día especial para toda la Patagonia, porque es el día que fallece también hace 120 años Lewis Jones, para lo cual ya está con nosotros en línea el doctor Fernando Coronato, que siempre, tengo que decirlo, siempre tiene la amabilidad de atendernos, de poner a disposición todos sus conocimientos, compartirlos, porque es un hombre dedicado, entre otras cosas, a la investigación, un hombre, como decía, doctor en geografía, un hombre que trabajó también o trabaja allí en distintas investigaciones, en distintos lugares de la ciudad de Puerto Madryn, con historias de la Patagonia, investigador, docente en el CONICET, Centro Nacional Patagónico, y es director también del Museo del Desembarco, así que realmente es un gran honor tenerlo con nosotros. Fernando, ¿cómo le va? Fernando Asciuto lo saluda, gracias por su tiempo, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Hablábamos de Lewis Jones, ¿no? La figura de Lewis Jones, la importancia, y en este homenaje que le estamos haciendo, ¿no? En el 70º aniversario de su muerte, así que queríamos contar con su presencia para que nos cuente sobre algunas particularidades de este personaje que indudablemente fue gravitante en la colonia galesa, ¿no? Absolutamente, pero entre todo quiero decir que habría mucha otra gente más capaz que yo mismo para tocar este tema, empezando por sus descendientes. Bueno. Yo toco medio de afuera y no puedo repetir más de lo que dicen los libros. Está bien. Sería interesante escuchar las historias de familia, ¿no? Que todavía hay gente capaz de repetir. Claro. Pero ustedes son los investigadores, Fernando, y son los que estudian, así que lo escuchamos atentamente. Hay familiares de él que son buenos investigadores también, sí. Mira. Bueno, gracias por su tiempo, Fernando. ¿Qué podemos contarnos? ¿Qué puede contarnos sobre la figura de Lewis Jones? Me gusta decir siempre que si Michael Daniel Jones fue el autor intelectual de la colonización, Lewis Jones fue el motor, sin lugar a dudas. Sin Lewis Jones no hubiera habido colonización galesa en la Patagonia. Empezó desde jovencito, pensemos que vino a Buenos Aires a fines del 1862, a iniciar las tratativas con el gobierno nacional, con el ministro Rawson, cuando tenía apenas 25 años. Es cierto que los 25 años de esa época no son los de ahora, que son un tiro al aire, pero de todas maneras era un muchacho joven, con poca experiencia, como él mismo se define en su libro. Él dice: yo solamente contaba con mi entusiasmo, en cambio el compañero de ese viaje, de Sir Love Jones Parry Madryn, era un tipo mucho más grande, mucho más de mundo, mucho más político. Pero bueno, eso no quita que casi todo ese trabajo en esa circunstancia, casi todas las tratativas primeras las inició Lewis Jones, porque Parry Madryn llegó más tarde. Claro. Cuando ya estaba
cuando ya estaba casi todo listo. Bueno, él fue organizador en Gales porque él estuvo también primero acá en la zona, ¿no? Fernando Coronato estuvo primero acá y después, bueno, viene en Mimosa con la gente, pero ellos estuvieron antes, ¿no? Como le estoy contando, estuvieron en el fin del 62, principio del 63, para hacer las tratativas con el gobierno nacional, y luego, desde cuando el trato, el convenio estaba casi listo, vinieron a Patagones, chartearon un barquito, vinieron a Chubut, exploraron todo lo que pudieron, del Golfo Nuevo, Madryn, Cracker, el Valle, Rawson. Según parece, remontaron el río hasta Gaiman, más o menos. Claro. Eso fue en el verano del 63. Claro, verano del 63. Bueno, ¿y cómo llegan las novedades a Gales? ¿Cómo fue este movimiento que hubo en Gales para reclutar también a la gente que quería venir a la Patagonia, ¿no? Y el marco, si usted lo puede dar, por favor, si es tan amable, Fernando, que se vivía en Gales y el por qué, porque la pregunta siempre es la misma, ¿no? Por lo menos es la habitual, digamos, el por qué, cuáles son las causas o alguna de las causas por las cuales la gente eligió venir a este lugar, ¿no? Bueno, porque Gales estaba sometido económica, religiosa, cultural y económicamente a Inglaterra. Después de haber compartido la isla durante siglos y siglos, al desarrollarse la revolución industrial a principios del siglo XIX, los yacimientos de carbón y de hierro de Gales fueron un imán para el capitalismo inglés, para los terratenientes ingleses, para los industriales ingleses, y empezó una especie de avalancha inglesa en todos los aspectos de la vida. Y los galeses, que hasta allí habían vivido más o menos tranquilos con sus vecinos grandotes, empezaron a verse arrinconados, sometidos, empujados, prepoteados, y bueno, hubo gente que no lo soportó. Muchos emigraban a Estados Unidos, pero en Estados Unidos después terminaban perdiendo su identidad galesa porque se norteamericanizaban pronto, el vaquero, el qué sé yo, el inglés. Lo definitorio en la identidad galesa, yo diría, todo el mundo lo reconoce, es el idioma. Y al perder el idioma a pasos agigantados, como sucedía en esos años, había gente que quiso resistir. Entonces, Michael Daniel Jones tuvo la idea de empezar a pensar en, bueno, borrón y cuenta nueva, fundemos otra cosa, vayámonos y empecemos una nueva historia en alguna parte, tranquilos, lejos de todo. Y lo más lejos que encontraron, bastante lejos por cierto, fue la Patagonia, que, casualidad, estaba haciendo el gobierno argentino. Recuerden que estamos en 1862, el gobierno argentino ofrecía tierras gratis al sur del Río Negro, tierras que por otro lado todavía no poseía, pero bueno, ya las regalaba. Así que, bueno, se juntaron estas dos necesidades, la del gobierno argentino de poblar su territorio, y la de estos colonizadores o nacionalistas, pensadores, que buscaban un sitio lo más tranquilo y autónomo posible. Claro. Y bueno, así fue como las tratativas progresaron y desembocaron en este viaje que les contaba, de 1862, fines de 62, para empezar a poner las cosas sobre papeles, escritos. Claro. Y comenzar también a difundir, ¿no? A la gente que quería sumarse, obviamente. Sí. A todo esto en Gales había una propaganda bastante importante en los diarios. En realidad, más que propaganda, había una pulseada, un duelo epistolar entre los que querían una colonia en la Patagonia y los que no. Realmente mucho duelo epistolar, de correo de lectores y esas cosas, porque había otros intereses inmobiliarios en Estados Unidos que no querían que le sacaran clientes. La misma historia de siempre. Así que bueno, hablaban pestes de la Patagonia y bueno, hubo realmente un duelo de ideas
que para nuestro bien acabó triunfante el de concretar la colonia en la Patagonia, ¿no? Claro, bueno, y ahí arranca todo este gran movimiento, y hasta que parten desde Gales, ¿no? Y la figura de ¿cuál es la actividad principal de Lewis Jones, que es a quien nos estamos refiriendo hoy, Fernando Coronato? Él trabajaba de tipógrafo en Carnarvon y tenía una imprentita, supongo, o hacía diarios y esas cosas, y fue el que imprimía los panfletos y las propagandas de la colonización. Y bueno, luego se enrola en el primer grupo, lógicamente, era el alma mater del primer grupo. Así que espera que él, en realidad, por supuesto, no viaja en el Mimosa, justamente porque viaja antes. Claro. Llega a la Patagonia un mes y medio antes, en junio del 65. Había viajado a Buenos Aires por el vapor regular, uno que se llamaba Córdoba. Si uno se mete en internet, es muy simpático encontrar en el registro de desembarcos, en marzo del 65, llegan en Córdoba, de Liverpool, Lewis Jones, su señora Ellen y Edwin Roberts. Mira, que viene justamente a preparar todo para el grupo que supuestamente iba a zarpar poco tiempo después. Bueno, y ahí hago un punto, levanto la mano a Fernando Coronato con respecto al lugar. Justamente ellos van a adecuar ese lugar, que es donde ustedes tienen allí el Museo del Desembarco, justamente, ¿no? Exacto, en Punta Cuevas. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, en los trabajos previos que realizan, ¿no? Bueno, llegan a Buenos Aires en el Córdoba, como dije, luego van a Patagones, también en un barco de línea regular. En Patagones chartean, alquilan un barquito, el Juno, para traer todo lo que pueden, empezando por ganado, comidas, víveres, material, en fin, de todo. Lewis Jones tiene la desgracia, la mujer de Lewis Jones, Ellen, tiene la desgracia de romperse una pierna andando a caballo, de manera que ella se queda en Patagones convaleciente. Mira. Mientras Lewis y Edwin Roberts y los 5 o 6 peones que contratan allí en Patagones vienen al Golfo Nuevo y buscan un lugar para establecerse. Es interesante recordar que antes de separarse, antes de que Lewis Jones y Edwin Roberts dejaran a los organizadores en Liverpool, se habían dado cita. Bueno, nos encontramos en el extremo suroeste del Golfo Nuevo. Por eso ellos vienen directamente acá al Golfo Nuevo, y dentro de la enormidad que es el rincón suroeste, claro, eligen Punta Cuevas. Las crónicas de Edwin Roberts dicen que recorrieron la costa suroeste del Golfo, buscando un lugar apropiado para establecerse, y se deciden por Punta Cuevas. Claro. En el extremo del Golfo. Claro. Para esperar a los otros que sabían que tenían que ir al extremo suroeste del Golfo. Era como darse cita, claro, literalmente. En tal lugar nos encontramos, claro. Claro. Cuando ustedes lleguen, los vamos a estar esperando. Los esperaban con la mayor cantidad de cosas que pudieran, claro. Los refugios, las provisiones, las vacas, los caballos, etcétera, etcétera. Claro, y ahí es donde llegan el 28 de julio de 1865, obviamente, ¿no? Bueno, bueno, los primeros días fueron de armado, de expectativas, obviamente, y ahí van transcurriendo los primeros días acá en Punta Cuevas de Edwin Roberts y de Lewis Jones. Sí. ¿Y los peones? Sí, claro. Piense que llegaron en junio del 65, pleno invierno, días cortitos, pero en rigor de verdad, Lewis Jones estuvo poco en ese momento porque descargaron el barquito que traían, bajaron los peones y él volvió a Carmen de Patagones
hacer nuevas provisiones, a seguir comprando cosas o fiando cosas, claro, y a ver a su esposa que estaba con la pierna rota. Claro. Así que él hizo dos viajes a Patagones en ese intervalo, en ese mes y medio. Uh-huh. Y justamente cuando el 27 de julio llega el Mimosa, él estaba ya embarcado para hacer un tercer viaje. Uh-huh. Pero bueno, ahí se cruzan en el puerto y se queda unos días más, claro. Claro. Con todo el alboroto de la llegada. Claro, yendo a la personalidad de Lewis Jones, también, bueno, llega la gente, desembarcan, hacen sus lugar allí en Punta Cuevas y arranca, bueno, todo el viaje también a buscar el río Chubut, Fernando Coronato, ¿no? Sí, no, la personalidad de Lewis Jones es impresionante, debe haber tenido una fuerza, un temple, una convicción avasalladora, porque no nos cuando uno ya, esta historia de la llegada y eso es bastante trillada, pero hay entretelones muy interesantes. Cuando Lewis Jones volvió a Gales la primera vez, desde el 63, él y Parry Madryn escribieron sendos informes de lo que habían visto, de la exploración que habían hecho. Sí. Y bueno, dentro de todo hablaron en términos bastante objetivos, describiendo el Golfo, el Valle, etcétera, y lo consideraron aceptable para establecer la colonia que estaban deseando establecer. Pero la propaganda a favor de la colonia embelleció, claro, estos informes, claro, e imprimió volantes o libritos, el manual del colono, mejor dicho, el suplemento del manual del colono, que convirtieron a la Patagonia en Disneylandia. Claro, claro. Entonces había un montón de gente verdaderamente entusiasmada, claro, que cuando llegó acá se le pinchó el globo porque, claro, se topó con la realidad. Y ahí Lewis Jones empezó a ser catalogado por algunos como un embaucador, mentiroso, que nos engañaste, en fin, no fueron todos rosas, a pesar de que él había dado todo para que la cosa anduviera. El desencanto inicial de la gente lo puso en una situación incómoda, tanto que en noviembre del 65, cuando apenas se había instalado en Rawson, 2 meses después, Lewis Jones lo sacan del gobierno de la colonia y él se vuelve a Buenos Aires. Claro. Bueno, y ahí se vuelve a Buenos Aires por un tiempito, claro, consigue trabajo justamente en el diario The Standard de los hermanos Mullal, el diario de habla inglesa de aquella época, y ahí espera y sigue desde Buenos Aires los avatares de la colonia. Y 2 años después, cuando en el 67 se entera que la colonia está tecleando, porque estaba mal y se estaban volviendo a Madryn para irse, vuelve otra vez a Madryn, vuelve a Chubut, y ahí consigue dar vuelta a la página. Decían, nos queremos ir, pero el tipo los convence, no sé con qué virtud, claro, de aceptar la oferta del gobierno argentino de intentar un último año más, un último intento, y se quedan. Claro. Pero realmente debe haber tenido una labia, una poder de convicción tremendo, claro. Absolutamente. Claro. Estamos conversando con Fernando Coronato, que nos está dando una clase magistral. Hay gente que está llamando y saludándolo, Fernando, bueno, agradeciendo el programa. Bueno, y aparece en escena, para seguir con la cronología, si le parece bien, Fernando, el agua en el riego me refiero, y ahí cambia la página bastante, lo más importante, ¿no? El agua desaparece desde el principio. En Madryn era un drama, siempre fue un drama y sigue siéndolo. Y cuando, estamos acelerando el trámite de la historia, estábamos en el regreso de los colonos a Rawson por segunda vez en el 67. Y ahí empieza, gracias a Aaron Jenkins, empiezan a darse cuenta cuál es la mejor manera o cuál es la mejor tierra para regar. Claro. Y eso
como que dio vuelta a la página del fracaso. Recién ahí empiezan a no morirse de hambre, pero simplemente eso, no morirse de hambre. Claro, claro. Bueno, comienza la producción, vamos obviamente en términos de radio, estamos con Fernando Coronato, pero el tema es así, ¿no? Viene uno de los hitos fundamentales también, por lo cual también Trelew lleva el nombre Pueblo de Luis, no nada más y nada menos. Por eso este homenaje también creo que es justo y está bueno hablar de Lewis Jones en un día como hoy, ¿no? Pero viene el ferrocarril central del Chubut, ¿no? Y el ferrocarril viene porque Lewis Jones fue a buscar capitales a Gran Bretaña. Uh-huh. Si se hubieran quedado sentados esperando, no sé si hubiera habido ferrocarriles. Uh-huh. Así como Abraham Matthews en el 74 fue a Estados Unidos y a Gran Bretaña a reclutar más inmigrantes, uh-huh. El famoso segundo contingente que desembocó en la fundación de Gaiman. Luego, en el 80 y poco, 2 o 3, Lewis Jones vuelve a Gran Bretaña para buscar capitales para el ferrocarril, o buscar gente interesada en construir el tren. Claro. Y para cumplir eso que él ya había escuchado de la boca de Parry Madryn en el 63, cuando el 7 de febrero, estando en Madryn, en el puerto, Sir Love Jones dijo: si la colonia se instala en el valle del río Chubut, aquí, en el Golfo, tiene que ser el puerto. Claro. Y tiene que haber un ferrocarril que una ambos puntos. Claro. Entonces, esa idea había quedado flotando desde antes de la instalación de la colonia, ya estaba en proyecto. Y el proyecto se concretó recién en el 86, gracias a los capitales ingleses, en este caso, que trajo Lewis Jones. ¡Qué bárbaro! Sí, perdón, Fernando. No, y con toda todo esto no es espontáneo, había que hacer leyes en el gobierno argentino, ir a Buenos Aires, convencer a Congreso, a la política, bla, bla, bla. Es así como Lewis Jones, según sus propios registros, cuenta que realizó más de 45 viajes entre Chubut y Buenos Aires. No eran viajes de 1 hora 40, eran viajes de una semana en barquito. Claro. Así que realmente, por eso decir que fue el motor de la colonia es poco, porque fue el núcleo. Pero mire usted también, Fernando Coronato, el hecho, ¿no? Yo estaba pensando, un periodista con los deseos de emigrar, por nacionalismo, por todo lo que... Pero a su vez también estas conversaciones que tenían con el tema, tenían súper clara que si había producción, la mejor manera era llevarla en el tren, en Puerto Madryn, estamos hablando del año 1863, 1865, al puerto. Es una cosa que hoy actualmente nos cuesta... Estamos hablando lo mismo prácticamente, ¿no? Así, salvando las distancias, pero bueno, que la producción vaya de alguna manera a salir por los puertos patagónicos. Es impresionante, por eso quería también tener una conversación con usted hoy para poner allí también en el tapete y darle esta importancia, ¿no? Que ha tenido no solamente Lewis Jones, sino toda la gente que en ese momento pensaba en el futuro de 1865 en adelante, ¿no? Impresionante. Lógicamente. Y por eso, en el 86 se inician los trabajos del ferrocarril, se concreta el tendido de la vía en poco más de un año. Sí. Pensemos que la autovía todavía está inconclusa. Sí. La ferrovía se instala en poco más de un año, pero por cuestiones de política argentina, que hay que esperar que venga el presidente o que eso cuánto, recién se inaugura en el 89. Claro. Pero de todas formas estamos hablando en una época donde en la Argentina había pocas líneas, o estaba todo en construcción el sistema ferroviario. Claro. En el 63 se habían imaginado este ferrocarrilito, uh-huh. Cuando el primer ferrocarril de Argentina, el primer tren, era el que iba de Buenos Aires a Luján, que había sido en el 50 y pico. Claro. Es decir, menos de 10 años después, ya imaginaban un ferrocarril en la Patagonia. Claro. Realmente una visión fantástica. Impresionante. Fernando, ¿y qué fue de la vida diaria de Lewis Jones después, una vez instalado? Sabemos que estaba cerca de Rawson también, y familiarmente. Cuéntenos ese aspecto, por favor, si es tan amable, Fernando Coronato. Justamente, ese aspecto es el que no conozco. Claro. Hay gente que lo conoce más. Lewis Jones también viajó mucho a Buenos Aires, como les cuento, en algunas escalas a Gales.
En el 70, Lewis Jones estaba en Gales con su familia, y en el viaje de regreso, saliendo de Gran Bretaña y antes de llegar a España, nace en el mar Cantábrico Ellinor Morgan, la hija, la segunda hija. A todo esto había otra que se llama Mevanoui, que todavía tiene descendientes aquí en Chubut. En cambio, Ellinor Morgan no tuvo hijos, pero dejó una producción literaria fantástica. Se ve que heredó la pluma o el verbo que tenía su padre. Claro. Aparte de ser la fundadora del Colegio Camus, etcétera, ¿no? Claro. Lewis Jones, a su vez, había antes, antes no, quiero decir, en la década del 80, no me acuerdo cuánto, había fundado Dravod, el periódico que estuvo en la calle hasta hace pocos años, que lamentablemente ahora se interrumpió. Pero unos años antes se había fundado otro diario de poco recorrido, que se llamaba Nuestros Derechos, cuando la colonia empezó a chocar con la oficialidad argentina, con la argentinización esa que pretendían a ultranza de los colonos. Claro. Entonces fue una especie de situación incómoda, que sí, que no, una pulseada entre lo galés y lo argentino. Claro. Pero no nos olvidemos que uno dice, pero esta gente estaba en Argentina. Sí, claro que estaba en Argentina, pero durante 10 años, los primeros 10 años, estuvieron absolutamente solos, autónomos, independientes. No hubo un argentino que les dijera, más que Murga al comienzo, cuando les entregó la autorización, y izaron la bandera en Rawson, y chau, después estuvieron 10 años regidos por sus usos y costumbres, hasta que en el 75 la Argentina manda la primer autoridad, el comisario Oneto, Antonio, que por otro lado era italiano. Así que los colonos tuvieron realmente un entrenamiento para ser autónomos o para vivir sin depender de otros bastante fuerte. Y eso hizo que adquirieran unas costumbres que chocaban después con las que pretendía imponer el gobierno nacional. Inclusive los consejos, ¿no? Consejos de digamos, en líneas generales de toda la ciudadanía, cómo se manejaban, ¿no? En especie de consejos de la justicia, todo lo que... El de la justicia, sobre todo de la justicia, sí, los colonos tenían su propia justicia, después el gobierno nacional tenía su propia justicia y los presos andaban de una a otra. El tema de la educación también fue muy disputado, fue un campo de disputa importante, porque la educación es en un idioma, y ¿en qué idioma? Claro. Y ahí está el tema, y vuelven al comienzo de la preservación del idioma, ¿no? Claro, aparece la figura de Richard Berwin, si no me equivoco, ¿no? Ricardo Berwin, ¿no? Sí, Richard Berwin apareció ya al comienzo del primer día. Claro. Fernando, la verdad que interesante. Ese hombre, Richard Berwin también es un hombre que habría que hacer una biografía en serio. Yo sueño con que alguien capaz escriba alguna vez vida y obra de Lewis Jones, porque habría que, así como hay vida y obra de Daniel Jones, creo que Lewis merece su biografía completa y enjundiosa, porque realmente fue un tipazo. Y tenemos la capacidad en ustedes, los intelectuales, los investigadores, que tienen, y los recursos también como para poder realizarla. Seguramente se va a realizar. Fernando, ojalá. Yo sé que está muy ocupado. Abrazo grande para usted, para su familia. No le puedo no preguntarle cómo va el Punta Cuevas, allí este lugar extraordinario que tienen en el museo, ¿no? Que despierta tantas expectativas, ¿no?
Usted dijo recién que yo era el director del museo, bueno, pero ya no más. Ahora hay otra directora, Nelsie Jones. Bueno. Pero bueno, Punta Cuevas, ¿cómo va? Y va mal porque se sacaron las rejas que protegían las cavas, sí. Y las sacaron el 10 de septiembre y todavía no están repuestas, así que, y ahora se nos viene la temporada encima, con toda la frecuentación de público playero, indolente o ignorante del valor del sitio, así que estamos medio angustiados porque el bien patrimonial está en peligro de pisoteo. ¿Y por qué sacaron las rejas? ¿Por qué las sacaron? ¿Para arreglarlas? ¿Para qué? No, realmente estaban en un estado calamitoso. Por eso le pregunto, para arreglarlas, porque la vi que estaban muy mal, por eso le pregunto. Muy mal, tan mal que no tenían arreglo, entonces había que hacer otro cierre de alguna otra cosa. Pero antes de tener el repuesto, sacaron, y ahora estamos indefensos. Abrazo grande, Fernando, lo voy a ir a visitar en cualquier momento, a charlar un rato. Y muchas siempre gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Siempre. Ahí estaba el doctor Fernando Coronato, un lujo que nos damos hoy en la conversación, este homenaje a Lewis Jones. Hace 120 años fallecía Lewis Jones. Estamos en la conversación. Ahora viene Marion Griffith, que nos va a hablar de la Capilla Moría, donde están los restos de Lewis Jones, y queríamos culminar este programa, obviamente, con este lugar, ¿no? La Capilla Moría de la ciudad de Trelew. Ya volvemos. Queremos conversar, y para eso estamos. La conversación por LU20. ...46 pasaron de las 7 de la tarde. Bueno, lo que habíamos prometido, está en línea ya con nosotros Marion Griffith, a quien agradecemos y mucho. Este hombre que está integrando actualmente también la comisión directiva de la Capilla Moría, periodista, colaborador incondicional nuestro en cada uno de los programas. Bueno, siempre la voluntad de Marion, cantante, director de coros, multifacético, Marion Griffiths, trabajador en el campo, trabajador en la chacra. Bueno, a él un abrazo muy grande y el recibimiento. ¿Cómo te va, Marion? Fernando Asiuto te saluda, gracias por atendernos. Hola, Suki, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia, al equipo de la radio, ¿cómo están? Muy bien, recordando hoy un día especial porque 120 años del fallecimiento de Lewis Jones, así que sabemos, recién hablábamos, una linda nota hicimos, y hay gente que nos manda sus mensajes y les ha gustado mucho la historia con Fernando Coronato desde Puerto Madryn, así que queríamos terminar este programa de la conversación con el lugar donde están sepultados los restos de Lewis Jones, ¿no? Junto a otros colonos que han llegado en el 1865 y que tenemos aquí en nuestra ciudad, en el cementerio allí de la capilla. Así que queríamos concretamente que nos cuentes un poco lo referido a la Capilla Moría, a Lewis Jones, ¿no? Sí, en paréntesis, déjame mandarle un abrazo muy grande al doctor Coronato, a Nelsis, a su familia, que para mí, los muchachos de mi generación, es sin duda un referente. Así que un abrazo muy grande, es un placer escucharlo. Sí, como vos decías, Lewis Jones llegó a Puerto Madryn y terminó acá donde estamos ahora, ya porque era el cementerio del momento, ¿no? 1904, un día como hoy, era el sepelio. Él murió el día 24, el día 26, por lo que tenemos en los registros aquí, hubo realmente una pueblada, una convocatoria muy grande de gente de todo el valle, de todas las congregaciones, de todas las capillas, de todos los sectores de la sociedad, porque se armó un cortejo fúnebre que empezó ahí muy cerquita donde él vivía. La casa actual está, para que se ubique la gente que conoce Trelew, pasaje Salta e Italia. Desde ahí comenzó un cortejo fúnebre a caballo, algunos iban caminando, hasta aquí, hasta el cementerio, a metro donde está la tumba de él, donde además descansa aquí mismo su esposa, Ellen Griffith. También se recuerda ahí, a sus hijas, a Maeve y a la poeta Elinette Jones, o Elinette Morgan. Decimos Morgan porque era su apellido de apodo, ¿no? Morgan en galés quiere decir hija del mar o procedente del mar. Y Lewis Jones realmente, como decía el doctor Coronato, fue un líder, una persona destacada en su tiempo. Él fue discípulo de otros grandes líderes,
visionarios que no jamás iba a soslayar una de sus quimeras, ¿no? Él tenía un mojón y hasta que no llegaba no paraba. Eso para destacarlo. Y tuvo muchas adversidades, muchas vicisitudes a lo largo de su vida y nunca se rindió. Tal es así que sus mejores años, sus años más vitales, más lúcidos, de mayor esplendor en su vida, los dedicó a la Patagonia, al proyecto Patagonia. Y sus últimos años los vivió en su pueblo, acá en Trelew, donde, a pesar de no haber cumplido cargos, digamos, cuando se fundó la municipalidad, que en realidad fue ese mismo año en el que él murió, recordábamos hace poco los 120 años del Consejo Municipal, bueno, él murió pocos meses después de que empezó a funcionar el Consejo Municipal, pero él nunca dejó de juntarse con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos. Todas las semanas se reunían una noche por semana y ellos decían, ¿cómo van las cosas? Y vamos a decir el término actual, los funcionarios o los líderes o los que diseñaban la ciudad y la marcha de la economía, de la sociedad en general, iban y le contaban a Lewis Jones cómo iban las cosas. Hasta en eso, él sus últimos días los pasó siendo una especie de mentor, ¿no? Un drabot, como se dice. Claro. Bueno, y Trelew bautizada por los colonos justamente como el pueblo de Luis, ¿no? A raíz también de Trelew, de esta gestión que hizo, que hablábamos recién con el doctor Coronato, referido a nada más y nada menos que para construir un ferrocarril. Correcto, esa fue, decíamos, la primera etapa, la etapa fundacional, donde había que poner el pie firme para que esto no fracase. Cuando recién charlaban con Fernando sobre los primeros tiempos que casi esto fracasa, recuerdo la versión taquigráfica de una de las sesiones del Senado, donde empezó con un no rotundo, ni loco, no, Galenzo, acá no queremos. Y sin embargo le siguió con la diplomacia, con las conversaciones, el arte de la conversación, el arte de la persuasión, y logró convencerlos a todos. Y por eso es que estamos hoy aquí. Y me da mucha emoción poder decir que vengo de uno de esos poquitos que cuando muchos se fueron a Santa Fe, a los Estados Unidos, otros se volvieron al Reino Unido, otros dijeron, no, yo acá no me muevo, y sentir que esa gotita de sangre aún está acá latiendo, charlando con vos, es muy, muy emocionante. Claro. Y buena parte de eso se lo debemos a dirigentes como Lewis Jones, por cómo ellos refrendaban con sus acciones todo lo que escribían, porque todo lo que hizo Lewis Jones también lo escribió. Su rol como periodista merece un programa aparte, porque fue periodista o comunicador o utilizando el diario, la imprenta, la gráfica como un mecanismo de unión, de unir mundos. Y la Patagonia, tan lejana, tan perdida, quizá en aquel tiempo, estaba muy unida a lo que era el centro del mundo, el light of the world, la luz del mundo, como se autodenominaron muchas veces los británicos. Tal es así que cuando fue la gran inundación de 1899, que arrasó con casi todo, buena parte de la historia escrita que había quedado sobrevivió a raíz de este trabajo que hacían personas como Lewis Jones de mandar los periódicos allá. Entonces allá se salvó buena parte de nuestra historia. Mira. Y el rol periodístico que tuvo fue fundamental, es decir, ni más ni menos que la expresión de la población, de la gente. Este periódico que ustedes mencionaban, Impregnat, Nuestros Derechos o Nuestras Garantías, fue, y uno los lee hoy y dice, un miércoles, cuando tenían que, como por ahí decimos en la jerga periodística, que sacudían, no se guardaban nada, tenían mucha altura, pero jamás dejaban de decir las cosas que tenían que decir cuando se vulneraba algún derecho de algún ciudadano, de alguna persona, de algún niño, de algún anciano, incluso de los hermanos del desierto, es decir, los tehuelches. No dudaron incluso en defenderlos. Por eso la figura de Lewis Jones es enigmática, pero a la vez es hoy, como hijos de Trelew, tenemos que estar orgullosos de nuestro fundador, del líder de este proyecto, que hoy lo recordamos con mucho cariño, mucha emoción, y la verdad que su figura se agiganta con el paso del tiempo, y eso para nosotros se transforma en un desafío porque nos ha dejado la vara muy alta como seres humanos. Muy bien, estamos con Marion Griffith, que nos está, en esta tarde contando, ¿no?, estas historias regionales, historias nuestras, de nuestras familias, de nuestra gente, y para nosotros es muy emotivo también
que esté Marion, como estaba Fernando Coronato hace instantes nada más, contándonos sobre la figura de Lewis Jones. Haceme, por favor, en estos minutos que nos quedan, un panorama de la Capilla Moría, fundamental en esa época, la figura de Lewis Jones, en el marco de las capillas, la importancia de las capillas, y especialmente vamos a hablarnos de la Capilla Moría donde descansan los restos, ¿no?, justamente de Lewis Jones. Sí, correcto. Bueno, un paréntesis, digamos, desde el punto de vista histórico, cuando falleció Lewis Jones hubo 3 pastores. En ese momento los pastores o los reverendos eran personas muy destacadas de la sociedad, muy, muy importantes, y estuvo David Lloyd Jones, que lo conocerán por una calle, estaba el pastor Robert y el pastor Evans, John Karennick Evans. Los 3 predicaron para honrarlo y le hicieron memorias en su honor. Yeah. Hoy, 2024, Moría está en un gran momento de recambio generacional, de un sano recambio generacional, donde hemos logrado tomar lo mejor de nuestros mayores para perfilarnos, tomar lo mejor del pasado, ver dónde estamos parados y pensar en el futuro. Moría hoy necesita mucho trabajo, mucha fuerza, mucha energía, y eso es lo que nos sobra a la gente del coro, a la gente de la nueva comisión. Tenemos muchísimos desafíos, no como colectividad, más bien como miembros activos de todo Trelew. Trelew es uno, entonces la responsabilidad que nos cabe sobre este lugar, sobre este solar histórico, no es para con nosotros mismos, sino es con toda la comunidad, porque esto le pertenece a todos los trelewenses, los nacidos y los que han adoptado Trelew para vivir. Uh-huh. Entonces, hoy lo estamos tomando con mucha seriedad, reuniéndonos todas las semanas, pensando en rectificar la transparencia que merece un lugar como este, y del espíritu de unión, ese mismo que tuvieron aquellos, porque Moría necesita hoy, por ejemplo, urgente reparar el cerco perimetral, porque una vez que eso esté hecho vamos a lograr custodiar mucho mejor los bienes tangibles de la historia, es decir, las tumbas, las lápidas, todas las plaquetas que se han robado, restaurar, hacer un hermoso paseo que incluso ponga en valor todo ese sector de la ciudad, el barrio San Benito, su plaza, la escuela. Es decir, todo eso paulatinamente está mejorando y muy pronto vamos a estar hablando de una realidad mucho mejor para la ciudad a partir de este trabajo que nosotros no le pedimos nada y simplemente vamos para adelante y trabajamos y lo hacemos a conciencia de que hay una historia que nos lo demanda y, como yo te decía, nosotros sentimos esa presión de la historia, ¿no? Porque si ellos pudieron con tan poco y con esa fe y con esa fuerza, ¿cómo nosotros hoy no vamos a poder arreglar un paredón o arreglar un techo, digamos, o embellecer un poco los rincones de la ciudad en los que nos gusta vivir y los que amamos? Así que claro, muy contentos, el coro anda bárbaro, estamos muy bien. Marion, bueno, como vamos a contarle a la gente también estos minutitos que nos quedan, la importancia que tiene como cementerio, ¿no?, este solar histórico con Capilla Moría, donde están, gran cantidad, yo no voy a dar un número porque me puedo equivocar y no quiero ser irrespetuoso, de cantidad de colonos galeses que han llegado con el Mimosa, que fueron sepultados en ese lugar, entre otros Lewis Jones, a quien nos estamos refiriendo el día de hoy, pero yo sé que son varios integrantes de aquel primer contingente que llegó el 28 de julio de 1865, o sea que por eso también, bueno, hay que darle el marco del resguardo, de la seguridad, que es la realidad en nuestro país. Desgraciadamente hay hechos vandálicos permanentemente. Bueno, darle un marco también hasta turístico, te digo, porque yo he estado en ciudades por allí en el mundo donde los cementerios, inclusive, bueno, Recoleta, en Punta Arenas, puedo nombrar varios, donde es un lugar apreciado por mucha gente y hay hasta un turista que necesita ir a estos lugares y para saber la historia bien del lugar, ¿no? Correcto, sí, tal cual como vos decías, acá descansan 38 de los primeros 160 que llegaron en el velero Mimosa. Hay 38 aquí sepultados, entre ellos, bueno, Abraham Matthews, Lewis Jones, su esposa, Edwin Kendrick Roberts. Bueno, esto recordemos que fue declarado un monumento histórico provincial, la ley número 568 de 1965, por lo tanto también hay una responsabilidad colectiva, ¿no?, en función de esto, de resguardar el lugar precisamente por esto, porque las tumbas muchas veces hablan y cuentan historias y
y reflejan con sus símbolos, con sus lápidas, con sus anotaciones, el resguardo de nuestra historia. Claro. Y también quiero destacar que hay una ley que la legislatura de Chubut, en un gran trabajo que hicieron los diputados, hace poco sancionaron una ley de resguardo del patrimonio, no exactamente lo galés, pero sí que lo integra para el resguardo y el cuidado y el deber que tenemos como provincia, ahora ya por ley, de resguardar todo esto. Claro. Bueno, y también básicamente para que descansen en paz los restos de los colonizadores, también es la realidad esa. Marion, la verdad que muy contentos de compartir esta conversación de hoy, agradecerte siempre la colaboración. Hicimos este programa en homenaje a Lewis Jones, que hoy se cumplen 120 años de su fallecimiento, y también queríamos dar a conocer las actividades que ustedes realizan allí en Capilla Moría, ¿no? Se viene también una actividad interesante, ¿no? Para terminar, contame, por favor, qué es lo que viene, Marion. Bueno, lo que se viene es, estamos trabajando con el coro, con nuestra directora Catherine Morris y con todos los integrantes del coro, un concierto navideño. La fecha todavía no la tengo porque el calendario suele ser apretado en diciembre porque hay que hacer conciertos en todo el valle. Sí. Pero va a ser en la semana del 20 de diciembre, lo vamos a anunciar por aquí, por los distintos medios, un gran concierto navideño que va a sonar muy lindo porque la música que se va a escuchar es muy muy buena realmente, con invitados, va a ser algo muy lindo. Y para el 5 de enero está previsto el acto por el aniversario de Moría, que también es uno de los primeros edificios construidos en la zona, incluso antes que se funde Trelew. Así que ahí también va a haber actividades, va a haber un acto con la presencia de autoridades seguramente, y bueno, la música que nunca puede faltar. Muy bien. Bueno, Marion, abrazo de todo corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, sos muy amable. No, al contrario, Suki, un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Hasta siempre. Ahí estaba Marion Griffith desde la Capilla Moría en este día especial. Es un día donde se conmemoran los 120 años del fallecimiento de uno de los líderes, y seguramente es así, líder de la colonia galesa en la Patagonia, Lewis Jones, y aquí estuvo nuestro homenaje a este hombre que ha luchado contra viento y marea, y que vio que se cumplieron sus sueños, ¿no? Aquellos de tener el tren, de tener el valle también produciendo. Bueno, la verdad, queríamos tenerlo hoy en nuestro programa, Fernando Coronato y a Marion Griffith. Gracias, Víctor Barría, muy amable, muchas gracias por todo tu trabajo. María de Los Ángeles Gómez, allí en las redes de la radio, a los compañeros también un abrazo muy grande, y a ustedes por seguir cada uno de los programas de la conversación. Ya llega Hugo Esfiligoy, los motores a pleno, ya volvemos, hasta siempre, chau chau. Nos encontramos